¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Valor de Cambio, una costumbre ya hace 10 años aquí por la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar, tratando de reflejar los temas más importantes en materia de economía, de agro, de negocios, de emprendimientos. En nuestro programa de hoy vamos a dedicarle casi todo el programa, podemos decir, 2/3 del programa se lo vamos a dedicar al nuevo Código Civil y Comercial, que va a empezar a regir dentro de muy poco, en agosto. Y ya han arrancado distintas capacitaciones, charlas, seminarios, jornadas, para poner al día a los profesionales del derecho, los profesionales de la agrimensura, como es el caso que vamos a hablar en instantes nada más. Vamos a hablar en nuestro programa de hoy también con un experto en franquicias, porque también el Código Comercial nuevo va a modificar el negocio de franquicias y hay cosas nuevas y cosas que ya no van a figurar en este código, que es bastante extenso y que para muchos profesionales significa ponerse a estudiar nuevamente esto que es la ley para regir las cuestiones civiles y cuestiones comerciales a partir del próximo mes de agosto. También vamos a hablar del programa Andando, que ha puesto en marcha la Municipalidad de Rosario para atender esta otra economía, una economía de subsistencia, podríamos llamarle, que es aquellas que llevan adelante los carreros justamente con caballos, con carros, y a los que apuntó la municipalidad para tratar de asistirlos, para tratar de que no usen más animales, para que se puedan organizar, para que se puedan armar cooperativas de trabajo e incluso para orientarlos hacia dónde deberían llevar este negocio para que se transforme en una actividad digna y, por supuesto, rentable, porque para que puedan seguir viviendo de esta actividad. Este va a ser nuestro programa de hoy. Obviamente sobre el final también va a estar Daniel Maggiolo acompañándonos, como siempre, con los números que nos trae de la economía. Nosotros hacemos la breve presentación y estamos con nuestro primer invitado. Les decía que íbamos a hablar del nuevo Código Civil y Comercial y puntualmente nos vamos a referir a su incidencia en la agrimensura. Y ahora le vamos a preguntar al ingeniero geógrafo que hoy nos visita, Norberto Fricks, de qué se trata esto. Se va a realizar una jornada el próximo miércoles y jueves en el Hotel Ross Tower para todos los profesionales que entienden en esta materia, y él nos va a ir desgranando de qué se trata estas nuevas reglas que van a regir a la agrimensura a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en este caso civil. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por venir. Muy bien, gracias a usted por invitarme. Gracias. Hay que ponerse a estudiar de nuevo. Hay que ponerse a estudiar de nuevo. Evidentemente que es un impacto importante en muchas profesiones, en la comunidad en definitiva, ¿no? Sí, pero nosotros que debemos atender a las necesidades de la comunidad tenemos que ponernos rápidamente a estudiar, porque los cambios no son importantes en algunos casos, sino que son perentorios, porque el 1 de agosto ya tenemos que tener la normativa local adaptada para responder al nuevo Código Civil. Bien, y en el caso de ustedes, de la agrimensura, cuéntenme un poquito cómo va a incidir, cuáles son los cambios. Claro, bueno, nosotros nuestra incidencia mayor la tiene en lo relacionado con los derechos reales. El agrimensor lo que hace es determinar el objeto, darle entidad geométrica al objeto del derecho real. En el derecho real de dominio es el inmueble, las dimensiones del inmueble. En la propiedad horizontal es las dimensiones de la unidad de los bienes comunes. Bueno, diferentes objetos de derecho real los determina el agrimensor. ¿Qué pasa? De 8 derechos reales que teníamos hemos pasado a 14 derechos reales. Es decir, de que hay nuevos derechos reales. No solo eso, sino que derechos reales que existían han cambiado algunos en alguna medida, ¿no es cierto? Entonces, esta necesidad de tener normativa ha hecho que el Consejo Federal del Catastro, que reúne a los directores de catastro de todas las provincias, juntamente con la Federación Argentina de Agrimensores, que reúne a todos los agrimensores del país, el Consejo Nacional de Escuelas de Agrimensura, donde se dictan en las distintas facultades del país, y la Academia Nacional de la Agrimensura han confluido en la organización de este seminario.
que tal como se indica el significado de lo que es seminario, es donde hay una exposición de un jurista, de alguna personalidad que introduce el tema, y luego el mayor tiempo se lo lleva el debate, la opinión, la discusión, como para ir sentando las bases de interpretación de este nuevo código. ¿Por qué se puede unificar criterios de interpretación? Lo hablábamos fuera de cámara, esto de que hay una ley y cada uno la puede interpretar de distinta manera. Claro, lo importante acá, lo que busca la agrimensura es que haya una lectura homogénea en todo el país y en los distintos ámbitos, en los del Estado, en los de los particulares, en lo de la enseñanza, como para que sea homogénea esta interpretación del Código Civil. Creo que no es algo complicado llegar a esa interpretación homogénea, pero es bueno que se dé este tipo de encuentros, de debate, como para que así suceda, ¿no? Cuando hablamos de derechos, me hablaba de derechos reales en agrimensura, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los derechos reales que, digamos, los que se modifican, los que pueden tener importancia y necesidad de uno ponerse a estudiar, son el nuevo derecho, por ejemplo, de conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios, lo que se llama barrios cerrados, clubes de campo, todos esos ahora se deben organizar bajo el sistema del derecho real de propiedad horizontal. La propiedad horizontal, que no era un derecho real, aunque se la asemejaba a un derecho real, ahora fue incorporada al código como un derecho real. No solo eso, sino que el nuevo código dice que todos los barrios cerrados que estén organizados bajo cualquier otra forma tienen que migrar a la propiedad horizontal. Con lo cual, bueno, implica cómo se hace esta migración de un sistema de dominios, condominios, sociedades que estaban en algunos country, en algunos clubes o algunos barrios cerrados. Acá en Rosario tenemos, ¿no es cierto?, varios que no están organizados bajo la propiedad horizontal, tienen que migrar a la propiedad horizontal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que hacer la normativa para ver cómo se hace ese cambio. ¿Los que no están bajo el sistema de pH, cómo que pueden estar? No, los que están bajo el sistema de pH tienen algunas modificaciones, pero ya están. Sí. El caso de Kentucky, Funegil, eso están bajo el sistema de pH. Pero otro, el caso de Aldea, otros emprendimientos que hay en Rosario, en la región, no están bajo el sistema de pH y de acuerdo al nuevo Código Civil deberían migrar al sistema de pH. Eso es una modificación importante y de impacto en muchas actividades, entre ellas las de la agrimensura. El derecho real de superficie también es bastante interesante, porque el derecho real de superficie estaba para la forestación, para lo forestal, pero ahora se introduce el derecho de superficie, negado por Vélez Sarsfield allá en 1870, pero muchos países del mundo, la mayoría de los países del mundo tienen este derecho. ¿Qué significa este derecho de superficie de edificación? Sí. Significa edificar en terreno ajeno y gozar, usar y gozar de esa edificación en un lapso de tiempo muy grande, generalmente muy grande. El máximo que permite el nuevo Código Civil son 70 años. O sea que uno puede adquirir el derecho de superficie sobre un terreno o sobre un terreno con edificación, edificar, usar y gozar de esa edificación durante un lapso de tiempo que marque el contrato. El máximo son 70 años no renovable. Después esa mejora queda incorporada al terreno, ¿no es cierto?, de quien nunca perdió la propiedad, porque la propiedad siguió siendo de la otra persona. Bueno, esto es algo novedoso, ¿no es cierto?, que hay que también reglamentarlo, verlo. Se necesita determinar ese objeto dónde está, si está en qué lugar dentro del inmueble va a estar el derecho real de superficie, donde después se puede edificar. Bueno, y ahí es donde el agrimensor tiene que saber cómo lo debe determinar, cómo debe hacer los planos, cómo se deben registrar en el catastro, para que luego el escribano pueda redactar el documento, la escritura, conforme a ese documento cartográfico que se inscriba en el catastro. Eso hay muchos cambios. El tiempo compartido no era un derecho real, el tiempo compartido era un derecho personal, es decir, que era un convenio entre partes con todas las debilidades que tiene el derecho personal al lado de lo real. Claro. Porque la gran diferencia está que los derechos personales, las relaciones entre las personas. En cambio, en los derechos reales, la relación del individuo con el objeto, con el inmueble, lo da la ley, no el convenio con el de parte. Entonces esa es la fortaleza del derecho real,
el tiempo compartido no era un derecho real, ahora pasa a ser un derecho real. Un derecho real que es temporal en ese negocio, ¿no? También porque hay que determinar los espacios comunes de los espacios exclusivos dentro del tiempo compartido, como para darle justamente la entidad que necesita la determinación de ese objeto que es la unidad de tiempo compartido, que además, bueno, para el registro de la propiedad significa otro tipo de dinámica, porque el tiempo compartido uno lo usa temporariamente, es dueño temporariamente del derecho real de tiempo compartido. Es dueño durante una X cantidad de días. Una cantidad de días. Entonces, bueno, esos son los cementerios privados, son también elevados a la figura de derecho real, que uno lo podría asemejar para tener una imagen simplificada a lo que sería una propiedad horizontal. Claro. Espacios exclusivos con espacios comunes de circulación. Claro. Sería eso lo que es un cementerio privado, pero se lo lleva a la jerarquía de derecho real, con lo cual se necesitan los documentos cartográficos y posteriormente, ¿no es cierto?, la inscripción en los registros de la propiedad de las transmisiones que se hagan sobre las parcelas, en este caso parcelas mortuorias, ¿no?, que se llama el Código Civil. ¿Van a tener trabajo? Trabajo sí. Bueno, en la agrimensura... Más trabajo, quiero decir. Más trabajo. Tenemos que está aumentando mucho la matrícula de estudiantes de agrimensura a nivel nacional. Hay una demanda importante. Aquí en este seminario se está movilizando también otra organización que no la nombré, que es la CONAPEA, Comisión Nacional de Estudiantes de Agrimensura. Y esa Comisión Nacional de Estudiantes de Agrimensura han convocado también y vienen alrededor de 200 chicos del país también a participar del seminario en una suerte, bueno, de irse preparando ante esto nuevo también. Ya que nos metimos en la profesión y me decía que están aumentando la matrícula, ¿cuál es la realidad en estos últimos años de una profesión como la del agrimensor? Bueno, nosotros tenemos que hace pocos años se crea en la Universidad Nacional del Litoral. Ya en la Universidad Nacional de Rosario existía la carrera de agrimensura. Se crea en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, la carrera con una cantidad de inscriptos que muy importante, que ya se han empezado a recibir los primeros. Pero grande en relación a lo que es nuestra profesión. Nosotros en Santa Fe tenemos 1.500 agrimensores, de los cuales, bueno, hay necesidad de ir aumentando el número. Y en las facultades, bueno, se están inscribiendo unos 100 por cada una de las facultades, con lo cual, bueno, se va aumentando la cantidad, ¿no? ¿Necesitaríamos más para cubrir las necesidades? En el país se necesitan de todas las ingenierías, no solo, bueno, creo que la Presidenta de la Nación lo ha dicho varias veces, porque es una realidad. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos problemas en la Universidad de Catamarca, en el norte, en el noroeste, tenemos problemas que las mineras, por ejemplo, se absorbían a los estudiantes, porque claro, con una capacitación, con las técnicas de medición que tiene el agrimensor, las precisiones que tienen, es un personal requerido por la actividad, como en este caso, industrial minera. Entonces allí el problema es que los chicos con un gran sueldo abandonaban, no se recibían y se iban a trabajar a las mineras. En general el estudiante de agrimensura en todo el país tiene trabajo mientras es estudiante. Sí, son requeridos de organismos del Estado y de empresas privadas también. Mientras está estudiando es muy difícil de que un chico que no tenga trabajo, al menos la posibilidad de trabajar, ¿no? Dejando de lado el Estado y las empresas mineras, ¿qué otras empresas en una ciudad como la nuestra requieren los servicios de un agrimensor? Bueno, todo aquello que se dedique al campo inmobiliario lo necesite. Todo aquello que se dedique al campo de la obra pública o en relación a la obra pública, la topografía, bueno, las precisiones con que sabe medir un agrimensor en topografía no se puede comparar con las precisiones de alguna otra profesión, porque así se lo prepara en la facultad, ¿no es cierto? Hay un nivel de precisión, de exigencia en el estudiante que es distinto a otras profesiones que hacen más hincapié en otras cuestiones de otra índole.
Sin duda. Volviendo al tema de los cambios, me comentaba y el tema de los derechos reales, me comentaba el tema del pH, el tema del tiempo compartido. ¿Qué otros cambios sustanciales se vienen? Bueno, nosotros tenemos en la propiedad horizontal hay también cambios importantes, que por ahí no tocan tanto a la agrimensura, pero sí a la comunidad. El hecho de que, por ejemplo, la ejecutoriedad en el no pago de las expensas ahora está incorporada al Código Civil, o sea que es juicio ejecutivo, así que rápidamente se resuelve. No solo eso, sino que el privilegio cambió de un lugar que estaba abajo al primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? El privilegio de cobro, que si alguien debe las expensas, uno le puede realizar el bien y el primero que cobra es el consorcio. Después los impuestos, después los empleados que puedan tener esa persona. Antes era distinta esa relación. Hoy es así, es el privilegio de cobro. El consorcio es persona jurídica, otro cambio importante. Bueno, como le decía, la propiedad horizontal se adapta especialmente para los barrios cerrados, clubes de campo, donde también se admiten incorporar otros inmuebles, que antes no se podía, el inmueble no se podía incorporar otro inmueble. Los cambios son diversos, son importantes, tienen impacto social y bueno, y requieren de la actividad de varias profesiones, entre ellas la del agrimensor, ¿no? ¿Se han encontrado con algo curioso, algo para destacar con la proliferación que han tenido los barrios en torno al Gran Rosario, para el lado de Córdoba, Funes, Roldán, para el lado sur, para el lado de Alvear? ¿Cómo han visto esta cantidad de desarrollos en torno a Rosario desde la profesión que ustedes tienen? Bueno, el Colegio Profesional de la Agrimensura en su momento tuvo manifestaciones públicas en relación a este crecimiento, que no se lo dio de la manera con una planificación previa por parte del Estado. Yo creo que ha habido una ausencia del Estado, la posición del colegio, una gran ausencia del Estado en la planificación previa del crecimiento de las ciudades. Y esto, bueno, tarde o temprano se sufre, ¿no? Zonas que tal vez hubiesen requerido otro tipo de análisis antes de que allí se dé el crecimiento de ciertas ciudades de la periferia de Rosario, se han dado, lamentablemente, y bueno, ahora se van a ir sintiendo los impactos con el tiempo. Sí. Ingeniero, miércoles y jueves entonces, en el Ross Tower. El miércoles y jueves en el Ross Tower, de los expositores que tenemos, 3 han participado en la elaboración del código. O sea que el nivel, digamos, de los expositores de primera mano, es de primera mano. Nosotros tuvimos ahora 15 días atrás invitándola a Elena Hayton de Nolasco. Nos recibió en su despacho, pero bueno, cuestiones de agenda no le permitieron y ella fue quien nos indicó a una colaboradora suya en la Cátedra de Derechos Reales, la doctora Liliana Abreu, también jueza federal de Buenos Aires, es quien va a abrir dando un panorama primero en la primera jornada del miércoles, que es el comienzo del seminario, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos vamos a seguir hablando del nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a hablar de franquicia. Va a estar el licenciado Adolfo Papaleo de CAF Consultora y vamos a ver en qué cambia este negocio, que ha crecido mucho el negocio de la franquicia en la República Argentina, en nuestra ciudad, en estos últimos años. Y con él vamos a hablar de los cambios que se vienen para este negocio y cómo elegir aquel que está buscando alguna franquicia, cuáles son aquellos datos, aquellas cuestiones a tener en cuenta para elegir la correcta, para tratar de minimizar los riesgos. No se vaya, ya volvemos, esto es Valor de Cambio. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.